Este video fue inspirado por el presidente de mi país, quien, tras ver los resultados de la prueba PISA 2022, expresó: "El sistema educativo en Colombia ha fracasado". ¡Hola mundo! Los he reunido hoy para hablar sobre educación, específicamente de la jornada única, enfocado en mi experiencia en el sistema. Para empezar, debo decir que esta es una cuestión interesante, ya que realmente casi nunca se pone sobre la mesa cómo se desempeña la educación en nuestro país, ni es algo que se suele analizar a profundidad. Quería traer este tema exponiendo las razones por las que considero cierta la afirmación del presidente desde mi experiencia y la respectiva investigación que realicé. Para contextualizarlos, necesito que nos citemos en una humilde ciudad colombiana, en el año 2015. En aquel año el gobierno andaba haciéndose una emotiza bien insana, y para resumir, porque solo puedo hacer videos de 10 o 15 minutos, ya aburridos de la jornada doble, con el gobierno de Juan Manuel Santos a cargo, nació la idea de la jornada única, un proyecto piloto que en mi ciudad empezaría en 3 colegios, entre los cuales el mío había ganado la lotería. Pero, ¿qué es la jornada única? El portal del Ministerio de Educación define la jornada única como... Bueno, esto es mucho texto y tal vez sea un poco difícil de entender para algunos, así que revisémoslo poco a poco. La jornada única es una estrategia de calidad educativa orientada a fortalecer los proyectos educativos a partir de la ampliación de la jornada escolar y de las intensidades académicas dedicadas a la formación integral de los jóvenes. Esto se traduce a que yo estudié en una jornada que en su planteamiento inicial fue de 9 horas en total y luego bajó a 8 horas. Para mí, estudiar en una jornada tan larga implicó dejar mis hobbies y mis clases extraescolares, ya que llegaba tan cansada del colegio a mi casa que no quería hacer algo que no fuera hacer tareas y dormir. Veía un total de 17 materias y todas las veces que veía esas materias me dejaban tarea. Así que había momentos en los que podían dejarme varias tareas en un día que tenía que llevar hechas al día siguiente. Y no es como que nos dieran tiempo para hacer eso en el colegio, la mayoría de las veces. Cada que subía de grado era peor, y aunque estaba cansada tenía que cumplir con eso si no quería perder el año por tareas. Para el colmo, ya no veía la misma intensidad horaria de las materias que me gustaban. Vean, era la verdadera pesadilla del estudiante hecha realidad. Ahora veía más 5 horas de matemáticas, más 5 horas de lengua española, más 5 horas de inglés, en las que honestamente no aprendí más del promedio. Es más, ni siquiera puedo decir que fuera como un refuerzo para mí o algo, como uno podría esperar. Para mí solo fue presión agregada. ¿Y qué hay de la formación integral? La formación integral se refiere a un ejercicio en el que las personas reconocen sus diferencias y se promueve la paz. Y sí, teníamos un espacio que se llamaba Cátedra de la Paz, donde hacíamos guías, pero no pasaba de solo eso. En el siguiente punto también expongo un poco más de esto. Continúa, fomentando estrategias enfocadas en el desarrollo de las competencias básicas, socioemocionales y ciudadanas, así como en impulsar los proyectos de vida de los estudiantes y el fortalecimiento de aprendizajes fundamentales. Primero que nada, hablemos de las competencias socioemocionales. Miren, nunca me he sentido como un ser emocionalmente o siquiera socialmente funcional, y el colegio no cambió eso. Sin embargo, reconozco que sí hubo una labor al respecto, pero a medias. Por un lado, el bienestar familiar se hizo presente y nos ayudó a mejorar la convivencia en el salón. Aunado a que al año siguiente tuvimos clases de una cosa que se llama biodanza. Por otro lado, todo eso lo teníamos porque éramos el peor salón del colegio, al punto en el que las alumnas llegaban a hacer bullies hasta con los docentes. Así que técnicamente esas clases eran el plan de contención de estos comportamientos, por lo que se puede decir que éramos la excepción, no la regla. Además, el acompañamiento del bienestar mejoró bastante la convivencia en mi salón, pero solo fue un acompañamiento de aproximadamente medio año, cuando debería ser un acompañamiento completo. El resto de salones solo hacía guías acompañados de practicantes de psicología, en los que debían responder una especie de cuestionario con preguntas como: ¿qué te gusta más o menos de ti y de los demás?
Siguiendo, algo similar ocurría con los planes de vida, pero para ser honesta, si no hay un acompañamiento real ahí, eso realmente no funciona. Finalmente tenemos los aprendizajes fundamentales. Vean, esta es una captura de los aprendizajes fundamentales según la UNESCO. ¿Ustedes creen que siquiera una escuela pública llega a eso? Dejémoslo en que sí, pero como todo, a medias. Para este propósito, la gestión de los componentes del programa, para ahondar en esto, le dedicaré un espacio por separado a cada cosa. En primer lugar, tenemos la infraestructura educativa. La infraestructura de mi colegio estaba hecha para una jornada matutina o diurna, pero no estaba hecha ni está hecha para contener ambas jornadas al mismo tiempo. Así que el primer año de esa cosa fue un caos completo. Es decir, que el primer día ni siquiera nos dejaron salir de los salones a la hora del almuerzo y nos tocó almorzar muy tarde porque los profesores no sabían qué hacer con ese tumulto de chinos revoltosos o dónde meterlos. Primero entraban los de la jornada de la mañana, que son niños de casi 10 a 14 años. Ustedes se imaginarán el estrés que eso debía haber sido para los pobres docentes. Aparte de que tenían que usar el aula múltiple porque nuestro colegio en sí no tenía ni siquiera un espacio adecuado para que tal cantidad de estudiantes pudieran almorzar. Incluso a veces se veían a las cocineras lavando trastes en los baños porque no había un lugar para eso. Era un caos encontrar siquiera dónde sentarnos a esa hora porque los de la jornada matutina siempre corrían por ahí. Y ni hablar de los salones. Incluso los docentes tenían que batallar por uno vacío. Número 2. Talento humano. Artes, música, deportes. Teníamos 3 horas a la semana de todas esas materias juntas en una jornada de 40 horas. ¿Cómo me vas a hablar de talento humano bajo esas condiciones? Honestamente, el talento humano que puedo reconocer que había en mi colegio era el de los chicos que estaban en algún club y el de los profesores que aún en esa jornada tan horrible sacaban tiempo de quién sabe dónde para hacer esos clubes. No eran muchos clubes, pero los profesores que lo hacían se esmeraban en eso. Para el colmo, eran espacios que se tenían que llevar a cabo muy por encima de los descansos e incluso horas de clases, por lo que aunque había más tiempo, al mismo tiempo no había tiempo, al menos para la recreación. Número 3. Fortalecimiento del proceso pedagógico y curricular. Comencemos por el proceso pedagógico. El único proceso pedagógico que mejoró claramente fue el de pagarle igual a los docentes por hacerlos trabajar más. El Ministerio de Educación descuidó la capacitación en métodos de enseñanzas modernos, lo que llevó a que los docentes siguieran enseñando de la misma manera. Incluso afirmaron erróneamente que a los profesores no les afectaría en su jornada laboral el cambio de horas en la jornada escolar, cuando claramente sí. A muchos los tenían dictando materias que no sabían dictar por culpa de la entrega de docentes. Agregado, a los profesores de materias SICFE se les aumentaron horas de carga en sus áreas. En el ministerio se decía que se pagarían las horas extras cuando los profesores pactaran que pasarían más de 6 horas en el colegio. Pero según leí, no se tiene un concepto claro de lo que puede entrar en ese tiempo y puede ser obligatorio o no. Sobre el punto del currículum, el único cambio fue la ampliación de tiempo de algunas materias, pero con otros nombres. Aunque en el ministerio no se planteó un estándar de lo que se debía hacer con ese tiempo, intuyo que nuestro currículum solo se adaptó a uno de los objetivos de esta jornada, que era el de mejorar en las pruebas saber, sobre todo porque las horas agregadas fueron netamente usadas para eso. A propósito de esto, vetaron filosofía en mi colegio e hicieron persecución docente y estudiantil, pero esto es algo de lo que puedo hablar en otro video. Número 4 y final. Alimentación escolar en modalidad almuerzo. Esto es lo más denigrante. Está de más decir que nos daban carne de burro y de caballo picha. Lo que hacían con la carne era que la trataban con químicos para alterar la contextura y hacerla rojiza. Luego la empacaban falsificando etiquetas de sacrificio. Habían niños que se enfermaban comiendo esa chimbada. También puedo hacer un video aparte hablando sobre este tema más a fondo si gustan. Los objetivos de esta jornada se puede decir que eran mejorar en las pruebas saber, evitar la deserción escolar y reducción del tiempo de exposición a diversos factores de riesgo, que entre ellos está el embarazo adolescente y la delincuencia juvenil. Empecemos por el primer objetivo, mejorar en las pruebas saber. La lógica es que entre más horas de estudio mejor serán los resultados de las pruebas saber. Sin embargo, los estudios afirman que sí, hay una mejora,
pero no es significativa hasta el punto de que incluso no es tenida en cuenta o se mantiene al margen. Considero que es difícil también clasificar el éxito de esta jornada por las diferencias que hay entre colegios que lo implementan, garantías que estos tienen o modos de utilizar el tiempo extra. En mi ciudad, solo un colegio de los públicos que estaba entre los mejores ICFES tenía jornada única. Pienso que es difícil calificar el éxito que ha tenido allí esta jornada, ya que este colegio desde años anteriores y consecutivamente ha estado en el top de mejores colegios en el ICFES. Además de que en su institución aparentemente han habido garantías para que se aplique esta jornada, no como en la mayoría de colegios oficiales que tienen esta jornada. Podríamos tratar esto como un caso que habría que evaluar más a fondo o por aparte teniendo esto en cuenta. Terminemos de hablar de este segmento comentando sobre la delincuencia juvenil y todos estos factores de riesgo mencionados anteriormente. Es lo mismo con esto. Estuve busque y no encontré ningún estudio que confirme que más horas de estudio en el colegio evita que algo de esto ocurra. Sería lógico pensar que por pasar más horas en la escuela, entonces los chicos no tienen tiempo para hacer cosas que no deberían, pero en realidad es muy osado afirmarlo cuando no hay ni un estudio que lo compruebe. Solo encontré una página gubernamental que dice que, según lo dicho por la ex ministra Janet Guija en una plenaria del Senado, esta situación mejoró. Ni siquiera sé cómo encontré eso y además no hay una fuente que cite el trabajo del que se basó para afirmar eso y la verdad tampoco lo encontré. Asimismo, esto fue ya por allá en el 2016. Han pasado 8 años y habría que ver cómo está la situación en este momento. Para concluir, y porque ya se me está acabando el tiempo, considero que la jornada única es muy prometedora, pero únicamente en el papel. Es muy buena la idea de mejorar la infraestructura, dar almuerzos y etcétera, que sí, son factores que pueden afectar en la educación de una persona. Sin embargo, al menos en el caso de mi colegio y la mayoría en este sistema, ya vamos para casi 8 años y no se ha mejorado realmente ni la infraestructura, ni los almuerzos, ni el talento humano, ni el fortalecimiento pedagógico, ni nada. Así que esto termina siendo algo que da más tensiones o causa más problemas que resultados aparentemente positivos. No podemos voltearnos y señalar a nuestros profesores por no capacitarse o como culpables de que esto no funcione, porque casi que no han sido consultados en la decisión de si agregar este sistema o no, y lo que es más, la mayoría parece estar en contra de cómo se está aplicando. Jornada única o no, a mi parecer sería mejor que los especialistas piensen en nuevos sistemas, porque evidentemente el que tenemos, que ya va para 10 años, no ha demostrado ser el más eficiente y falta todavía mucha más investigación en este campo, porque hay muchas cosas de las que en el papel se dice que mejoraría, pero no pasa de estar ahí y parece ser que nadie está investigando lo que está pasando con esto. Impresionantemente, este sistema, aun con todos sus defectos, está supuesto a implementarse en todos lados a nivel nacional para el año 2025, aún sin tener datos claros de su efectividad. No importa que Chile o Uruguay, referentes educativos de nuestra región, tengan una jornada parecida y acá lo queramos ver como que esa es la solución a nuestros problemas educativos. Aun con eso nosotros debemos pensar en nuestras propias necesidades y claramente la jornada única no les está mejorando o cubriendo. Se quería hacer todo pensando en una calidad que, según los trabajos que leí, ni siquiera está bien definida o parece más alineada a los intereses económicos más que ser delimitada pensando en las personas. No somos máquinas que deben tener una carga académica horrible en la que nos recreamos 3 horas a la semana. Somos arte, somos números, somos letras, somos estudiantes, somos humanos y tenemos derecho a recibir una educación de calidad y con garantías. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la jornada única? ¿Qué tal es en tu país? Te leeré en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y si no, dale dislike. Por favor, suscríbete, activa la campanita y sígueme en mis otras redes sociales. Te agradezco mucho el haberme escuchado hasta el final. Muchas gracias.